Y continuamos aquí en Visión a la Verdad. Ahora nos acompaña Wilmer Suárez. Con Wilmer necesitamos analizar a profundidad qué significa este proceso, qué significan estos resultados, quién capitaliza políticamente este no y quién queda más debilitado. Wilmer, bienvenido, un gusto saludarte. Wilmer es consultor político, es analista político, es editorialista, es docente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tiene una trayectoria impecable y con él me atrevo a hacer estas preguntas que son bastante firmes y que ahora muchos ecuatorianos nos estamos realizando. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Pierde gobernabilidad? ¿Perdió discurso político? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué es lo que va a pasar a corto plazo? Bienvenido, Wilmer. Buenos días, Tanya. En realidad es un placer estar aquí, más aún frente a lo que está sucediendo. Algo habíamos anticipado contigo tiempo atrás en el hecho de que hay una distancia, hay una brecha entre el discurso y oferta política versus el cumplimiento y materialización de ese discurso y oferta política. Los ecuatorianos habrían la esperanza en los procesos electorales, pero cuando no se materializa, no hay una realidad de eso, pues hay un hastío y lo que estamos viendo es un rechazo ante eso, ¿no? No hay todavía un proyecto de Ecuador, lo hemos conversado contigo tiempo atrás, no hay un proyecto de país. El día de ayer yo le decía a algunos colegas de algunos medios, ¿cómo Manabí puede decantar por un gobierno que ni siquiera tiene proyecto para Manabí? Entonces, desde lo simbólico incluso, si no hay un proyecto para tu provincia, si no hay inversión en infraestructura estratégica, si la vialidad deja mucho que desear, si hay ausencia de Estado en salud y hay ineficiencia de Estado en seguridad cuando tú has pagado un incremento del IVA, cuando estás de acuerdo y no saliste a las calles porque se elimina un subsidio. Entonces la gente quiere eficiencia, quiere eficacia, ¿no? No puede seguirle echando la culpa a un gobierno que ya no está en funciones desde el año 2017. Entonces, yo creo que son respuestas que el gobierno tiene que buscarlas también en su interior, tiene que tener una conciencia crítica interna de qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Y ahí viene esa conciencia, ese llamado. Si el gobierno no corrige, ¿qué viene? ¿Desgaste o crisis? Bueno, inicialmente yo escribí, creo, hace varias semanas sobre los escenarios posibles y un escenario posible de esos era ciertos niveles de inestabilidad si él perdía la consulta, porque esto lo lleva a reconfigurar también la relación de fuerzas probablemente al interior de la Asamblea Nacional, de pasar a tener una asamblea donde tenía el gobierno todo un músculo político bien gestionado, con acuerdos mínimos, pues ahora hay una reconfiguración de la Asamblea inicialmente, ¿no? Esto también obligaría al gobierno a pasar de una comunicación centrada en la imagen del presidente y en su cotidianidad y forma de vida a realmente pasar a una comunicación más de gobierno y también institucionalizada. Incluso el discurso del presidente, que es bastante sencillo, por decirlo menos, frente a temas complejos, yo creo que el presidente le debe más respuestas al país. Y es lo que la gente está pidiendo ahora, ¿no? El triunfo no es de una organización política, es la derrota de una gestión de gobierno que rápidamente ha sumado pequeños enemigos que a la larga terminaron siendo mayoría. ¿Cuál sería, por ejemplo, la primera decisión que debe tomar el presidente a esta hora? Yo creo que el presidente en este momento tiene un chuchaqui seco, tiene que pasar su chuchaqui seco, tomar una decisión madura e inicialmente debería de empezar a evaluar a sus ministros con base en indicadores de gestión y de resultados. Mire usted, la ejecución presupuestaria deja mucho que desear. Entonces, lo primero debería hacer es una evaluación que utilice las variables que él conoce. Él ha estudiado administración de empresas, un joven heredero, nació alrededor de empresas. Entonces, que empiece a pensar desde una perspectiva de la calidad. ¿Quién realmente rinde cuentas? ¿Quién es eficiente? ¿Quién es eficaz? Tiene que haber indicadores y eso conlleva una crisis de gabinete.
Hay muchos ministros que él debería de cambiar. Tiene que cambiar también su estilo de comunicación de gobierno y tiene que presentarle al Ecuador un proyecto de país. No hay todavía un proyecto de Ecuador. Y ese proyecto de Ecuador, a su vez, tiene que tener, dependiendo de las características regionales y territoriales, un proyecto para la provincia de Manabí, un proyecto para la provincia de Guayas, un proyecto para el sector industrial. Es decir, no fue suficiente, y esto está clarísimo, con adelantar el décimo, con aumentar el número de bonos y construir una relación clientelar, pues no es suficiente. El pueblo ecuatoriano le dijo ayer en las urnas que no, que necesitas un proyecto de país y que se reduzca la brecha entre el ofrecimiento político y la materialidad de ese ofrecimiento político. Es decir, que el gobierno ya tenemos un público que no solamente está votando por la emoción, sino que ya tiene una fuerza madura para tomar decisiones y decirle, te estoy dando esto, pero quiero resultados. Ahora, estamos en un proceso donde es posible reconstruir la confianza que tiene el gobierno nacional y que hoy podemos decir que se está agotando ese crédito político. Sí, inicialmente hay que estar claros, no existe un voto duro novoísta, eso no existe. Lo que la gente hizo con Noboa fue abrigar la esperanza a partir de lo nuevo, con rasgos de mesianismo, pero no existe un voto novoísta. Por tanto, el voto no es un cheque en blanco. La gente va a evaluar, va a comparar, pero en realidad lo que queremos los ecuatorianos es que, por ejemplo, en materia de seguridad, el Estado recupere la legitimidad y exclusividad del uso de la fuerza, que recupere el control territorial, que se combata las mafias realmente que están enquistadas en distintos niveles, en el ámbito privado, en el ámbito público, y también en el espacio público y en la cotidianidad. Porque hoy la crisis no solo es del contrato social, entendiendo que hay una debilidad y falta de representación y esta debilidad institucional. No, ahí es un problema también existencial, porque el momento en que yo ya no puedo transitar por las vías, ya no puedo salir a cenar con mi familia, que me ha abordado el miedo, y hay una ausencia de Estado en términos de salud. No hay realmente un cumplimiento del aumento del sistema educativo. Es decir, que se rompió ese hechizo emocional que tenían los votantes. Así es. De ahora en adelante la gente lo va a evaluar con mayor criticidad a este gobierno. Ya no solo es la esperanza, que es lo que nos engancha en la parte emocional, en los procesos electorales, ¿no? El miedo, la esperanza, la posibilidad de creer que una persona puede liderar un proyecto, pero no hay proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto de país que nos ha presentado el presidente Noboa? Yo todavía no lo conozco. Yo leí los ofrecimientos de campaña en su plan. Y en su plan, como plan que entregó al Consejo Electoral, no estaba una constituyente, por ejemplo. La propuesta constituyente sale a partir de la segunda vuelta. Y era una posibilidad. En algún momento yo conversaba esto en otros espacios, que yo temía dos cosas de este proceso presidencial. Y no importaba quién gane. El primero es que nos mantengan en campaña permanente. Y es lo que está pasando. Y el segundo es que nos lleven a una constituyente. Porque usted sabe, Tanya, que yo soy contrario al hiperreformismo constitucional. Me parece a mí patológico. Y yo creo que muchos ecuatorianos ven reflejado el pluralismo, más allá de las deficiencias. Y lo otro es el discurso maniqueo, Tanya. La Constitución no administra justicia. La Constitución no cumple las funciones de juez, no cumple las funciones de fiscal. La Constitución no hace la investigación pericial. Por tanto, no se puede juzgar a un texto constitucional por las deficiencias de gestión, por la falta de eficacia, ¿no? Ahora, yo quiero analizar los actores políticos y el sistema general. Hemos tenido una narrativa bastante fuerte, el país ha estado polarizado, salieron todos los voceros gubernamentales en todos los medios de comunicación. Fue un trabajo corto,
pero intenso. Y también vimos al presidente que después de un largo periodo de tiempo salió a territorio y comenzó a tener en una semana previa a la consulta, tener varios discursos en sus redes sociales. Entonces vamos viendo de que quizás eran estrategias, quizás ya veían, ya predecían este tipo de situaciones. ¿Qué va a pasar ahora cuáles serán los cambios inmediatos? Muchos ya están prediciendo de que una de los actores políticos más fuertes es su ministra de gobierno. ¿Qué va a pasar con ella? Otra de las cosas, por ejemplo, que también es preciso analizar, Wilmer, es la postura del correísmo. Ellos se están atribuyendo el triunfo y no sé si es por inercia o estrategia política. Pero yo creería que hay varias preguntas, ¿no? Sí. Sí. La primera tiene que ver con una lectura muy pragmática, pero limitada, en el sentido de que el gobierno estratégicamente, ¿qué es lo que hizo? Invertir grandes cantidades de recursos en publicidad mediática, invertir en bonos, invertir en una que otra acción que un poco quería, con la cual demostraba que el gobierno está haciendo gestión y que está invirtiendo en infraestructura. A partir de ahí, ¿no? Pero tácticamente ellos tuvieron una lectura en base al resultado electoral anterior de la segunda vuelta presidencial y con base en eso una campaña de corto aliento. Yo creo que la campaña de corto aliento también fue un error. Una campaña de 13 días, ellos dijeron con esto ganamos la campaña, no hay capacidad de respuesta, la gente no analiza el voto. Eso es una lectura muy general. La práctica es distinta. Los ecuatorianos realmente querían que haya una mayor profundidad por parte del discurso, incluso del proponente del referéndum y la consulta. ¿Cómo vas a ir a una constituyente con un discurso muy sencillo? No te están diciendo qué te quieren cambiar. Pero en esa constitución se sienten representados los pueblos y nacionalidades. Ojo, en esa constitución se sienten representados muchos sectores vulnerables que saben que hay un avance comparando la Constitución del 98 con la del 2008. En esa Constitución se sienten representados también algunos sectores políticos. Entonces, si usted analiza más en detalle, realmente hay una serie de equivocaciones por parte del régimen, incluso en términos de estrategia política, comunicacional y electoral. El resultado está ahí, da cuenta de eso. Ahora, es natural que la segunda fuerza política y la única fuerza realmente de oposición del gobierno se atribuya el triunfo o parte del mismo, porque el socialcristianismo se embarcó en la camioneta del gobierno. Incluso, mire usted lo chistoso, el socialcristiano es uno de los partidos más antiguos del país actualmente. Incluso es uno de los que, y diría yo, el que más se ha beneficiado del fondo partidario, del fondo de reposición de gasto electoral, que eran los dos fondos inicialmente. Después se eliminó el de reposición de gasto y quedó la franja publicitaria. Es el partido que más se ha beneficiado. Y ahora votó en contra de sus propios intereses, porque les gustaba, porque su error de cálculo político es que querían estar cercanos al gobierno. Entonces, la Revolución Ciudadana, que pasa a ser el único actor realmente en contrario a este régimen, obviamente va a querer atribuirse al gobierno. No hay que quitarle mérito. Han tenido una posición. Pero el triunfo es de los ecuatorianos. De la ciudadanía. De la ciudadanía, que ha tenido una posición más crítica, menos emocional, más crítica. Ahora, todos estos resultados electorales ya posibilitan una crisis de gabinete. ¿Cuáles serían las primeras acciones? Yo creo que amerita la crisis de gabinete. Amerita una crisis de gabinete, insisto, toda lo que se usa para evaluar en planificación, cualquier técnica que sea, balance scorecard, capital, calidad total, cualquiera de esas técnicas que se utilizan o métodos de evaluación por resultados, el gobierno debe de aplicarla a su distinta estructura, ministros, viceministros, secretarías de Estado. Ese es el primer inicio si el gobierno quiere dar un giro. El otro tema tiene que ser que el gobierno también tiene que abrirse al diálogo con otros sectores. Es un gobierno que
que está encerrado en sí mismo y está cometiendo muchos de los mismos errores que tuvo Lasso. Gobernar con sus amiguis, gobernar con neófitos, con gente que no conoce del Estado. Pues, usted mire el indicador de ejecución presupuestaria y tiene que presentarle a Ecuador un proyecto de Ecuador y a su vez un proyecto por territorios. No son suficientes acciones bien intencionadas pero ineficaces. Ahora, Manabí, Santa Elena, Galápagos le dijo no a las bases militares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Usted quisiera una base en Baltra? Los ecuatorianos no quieren una base en Baltra. Mire, después salió el gobierno a decir que ya no, que no salía en Baltra. Pero, de acuerdo a la investigación, el único territorio del país posicionado a nivel global es Galápagos. Los ecuatorianos estamos orgullosos de la Galápagos. Nadie quiere que se deprede, que se atente contra las Galápagos. Ahora, recuerde usted que la consulta popular anterior, el gobierno, el Estado, el régimen, el legislativo perdió en la consulta relacionada con el arbitraje internacional. Sí. Los ecuatorianos tienen una concepción bastante conservadora de la soberanía. Los ecuatorianos evalúan de esa manera la presencia extranjera. Incluso hay estudios que señalan que los ecuatorianos creen que las potencias extranjeras inciden en los resultados electorales. O sea, ese nivel de rechazo existe sobre las potencias extranjeras. En la consulta anterior, el trabajo por hora se le dijo que no, el arbitraje internacional. Fueron varias las preguntas. Y tampoco fue triunfo el correísmo. La gente en esa consulta votó por defensa propia, defensa de sus intereses. Entonces, yo lo he conversado contigo, lo hemos discutido, hemos coincidido de que el votante no es que no sabe votar, el votante es persuadido, luego es traicionado o le incumplen. Y hoy el pueblo está votando en contra del incumplimiento de las ofertas de campaña. Wilmer, yo amo mi país. Amo mi país desde el punto de vista analítico, porque siempre tiene algo que enseñarnos a nivel político. Aquí no nos aburrimos. Sí, a nivel político, créeme que hasta me ilusiono, me brillan los ojos porque decía, no podemos predecir a nuestros votantes. Nuestro país es muy divertido. A propósito de eso, yo le decía hace varios años a unos consultores políticos españoles que venían acá a asesorar, pero en realidad se llevaban aprendizajes, ¿no? Todos los que vinieron a asesorar perdieron sus campañas. Wow. Yo les decía, mira, tu España es aburrido. Si tú quieres aprender realmente de materia electoral, de volatilidad electoral, de debilitamiento del contrato social, de desbancar presidentes, de nuevamente confiar en proyectos mesiánicos, ven a Ecuador, si quieres aprender. Entonces, Ecuador es un laboratorio de aprendizaje político permanente. Totalmente de acuerdo contigo. Después de este chuchaqui seco, como lo has llamado, que tiene el presidente, ¿cuál sería el peor error que tendría el gobierno después de esta derrota? Primero, tratar de imponer la agenda fondo monetarista, como la he venido imponiendo. Segundo, seguir gobernando con golpes de timón. Se necesita una agenda de gobierno. Y tercero, escuchar a varias voces. El Ecuador es un escenario plural, diverso. No se puede gobernar encerrado en sí mismo con el grupo de amiguis. Tiene que aperturarse en esta construcción de Ecuador. Es un gobierno que recién está empezando. No tiene ni 7 meses. Entonces, debería de tomar algunos correctivos inmediatos. Wilmer, yo tengo 3 preguntas. Vamos ya en la parte final. El gobierno es claro que ha perdido su primera consulta. Esto totalmente... Bueno, perdió preguntas anteriores de la consulta anterior. Sí,
Pero hacia donde me refiero es que desnuda una crisis de liderazgo político que tienen los ecuatorianos en el tema de credibilidad ciudadana y a quién le pesa más esta derrota. Es la que nos estamos realizando. Muchos ciudadanos, aquí vienen la reestructuración de la política a nivel nacional. Vemos figuras de social cristiano que están resurgiendo, figuras de la UNE, nuevamente la CONAIE, que es increíble cómo surgen en estos espacios, en estos momentos. Ahora, otra de las preguntas que tengo, ayer que estabas aquí y analizábamos un poco cómo se iba desarrollando la jornada electoral y como consultor político, como académico, me decías que en el proceso de observatorio electoral que lleva la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí no hubo un control político suficiente en los recintos. Entonces, ¿quién debe responder si podíamos de aquí a unas horas tener la narrativa de que no hubo fraude? ¿O fue realmente transparente el proceso? Y la última pregunta ya en la parte final, son 3 que les tengo ahí, que tengo que decirles. Estamos frente, ya lo mencionabas, pero necesito reafirmarlo, estamos frente a un electorado inteligente, a un electorado contradictorio. ¿El gobierno sigue manteniendo ese nivel de aprobación ciudadana o qué va a pasar? Porque esa es la pregunta. Hoy día me desperté y ahora ¿qué va a pasar con el país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder? Me emociono. Vamos con la primera, que tiene un fragmento de tu última frase. Mira, cuando se empieza a estudiar los partidos políticos a mediados de los 90, los partidos políticos siempre tuvieron pésima popularidad. Los congresos nacionales y la asamblea. Recordemos que el congreso en la época del 2004, 2005, llegó a tener 4% de aceptación. Por eso Correa se lanzó sin candidatos al Congreso. ¿Se acuerdas? Tú eras un poco más pequeña, quizás no recuerdas ese detalle. Eso nos lleva, si lo miramos desde una perspectiva sencilla y plana, quiere decir que el gobierno hoy en día tiene más rechazo que los partidos y que la asamblea. ¿Ok? Pero realmente no es así. El gobierno tiene la oportunidad de mejorar, pero si no lo hace, el gobierno va a tener serios problemas de estabilidad y gobernabilidad. No puede seguir gobernando como hasta ahora lo ha venido haciendo. Es un error de principiante. Son los mismos errores de Lasso, con su séquito de pseudo intelectuales que tenía Lasso, que decían que eran asesores ad honorem. Claro, no rendían cuentas, le aconsejaban decisiones tontas y finalmente tuvo que ir a la muerte cruzada. Yo creo que los ecuatorianos le apuestan a la sostenibilidad institucional. Votarle en contra de una propuesta constituyente. Ay, cierto, es que no hubo propuesta constituyente en realidad, pues, si nunca se discutió. Si ves el sarcasmo, no hubo propuesta constituyente. ¿Cómo los ecuatorianos van a votarle sí cuando hubo una ausencia de propuesta? No te dijeron si iban a cambiar el modelo presidencial, si iban a haber 2 cámaras. No te dijeron qué voy a hacer para garantizar los derechos de la salud a nivel constitucional, porque no se cumplen. Entonces, por ahí va la cuestión. Ahora, no es tan sencillo tampoco. No es tan sencillo. Yo creo que también hay actores políticos que se van a envalentonar. Obviamente hay una crisis de liderazgo nacional, como bien señalas. Querramos o no, hay una ausencia de líder nacional desde la época de Correa, aunque no nos guste. Moreno no pudo ocupar el espacio vacío de liderazgo nacional que dejó Correa. Lasso no pudo ocupar el espacio vacío de liderazgo que dejó Correa. Noboa no ha podido ocupar el espacio vacío que dejó Correa. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que hay que decir la verdad, aunque no nos guste. Correa tenía un proyecto de país. Ahora no hay nada, no hay ese proyecto de país. Aunque no estemos de acuerdo con ese proyecto. Correa materializaba en obras e inversión muchos de sus discursos políticos.
Ahora no hay esa materialidad del discurso político. Eso es real. Y Correa estaba siempre en el territorio, no solo en épocas de campaña. Bueno, y tantas cosas más. Eso es real. Si quiere superar al correísmo y quieren asumir el liderazgo nacional, el vacío de liderazgo nacional que dejó Correa, tienen que empezar por decirnos cuál es el proyecto nacional. No hay. Wilmer, yo creo que el tiempo nos apremia cuando los temas son sumamente interesantes, pero ya en la parte final, a nivel de provincia, a nivel de Manabí, sigue reinando el antigobierno, el rechazo hacia el gobierno, indistintamente de quién es la figura que esté liderando. Tanya, el pueblo manabita es un pueblo que abraza la esperanza, pero que también quiere que se materialice lo que le ofrecen. Si tú lo enamoras al pueblo con un discurso, pero luego no le cumples, si tú le ofreces que vas a expresarle cariño, afecto, ¿cuáles son esas muestras de afecto con tu pareja? Le haces la cena, le regalas un poema, le dices una frase bonita, le contribuyes a mejorar su calidad de vida, haces un proyecto de pareja, de familia. Entonces, pero Manabí no tiene ese proyecto, no hay un proyecto para la provincia. O sea, sí. En la época de Correa al menos tenías la provincia del milenio, decía, ¿no? Más allá de alguna obra que haya sido fallida, hubo una inversión de 3.000 millones. Más allá de que se cuestione algunas cosas, hubo un crecimiento del valor agregado bruto. Hay un decrecimiento del valor agregado bruto. La situación económica ¿Cuándo es vamos difícil. A dejar de hablar de Correa? Cuando lo puedan superar y también cuando no sea un pretexto para ganar elecciones. Porque lo hemos dicho aquí. Hay un negocio de la polarización anti-Correa y Correa. Es decir, el correísmo gana con la polarización y el anticorreísmo también. Dentro de esa lógica de amigo-enemigo dejan por fuera las alternativas a la tercera vía. Mientras mantengamos el discurso vivo al correísmo y sea el cuco, si el cuco es el correísmo, pero la gente compara correísmo versus anticorreísmo, entonces es difícil, no puedes dar el salto. Para dar el salto tiene que haber una tercera vía y reconocer el conflicto. La democracia agonista, hay que reconocer el conflicto es parte de la democracia. No puedes negar el conflicto y no puedes tampoco tratar de violentar al que tiene un conflicto contigo. Tienes que reconocer la otredad, el derecho que hay a pensar distinto, a estar en el otro lado de la acera política, o si no, no se puede. Es tan jocosa la frase, nosotros llevamos los ecuatorianos en el ADN mezclado el correísmo y ahí viene esa paradoja. ¿Quién dijo esa frase? Yo te lo cuento que en una entrevista que tuve con Carlos Lara, se la dije. Buenísimo. Es una cosa que no podemos todavía entender y aquí viene un estudio. Un estudio académico sobre cómo poder no desterrar a un hombre, porque creo que hay que resaltar, todo el mundo tiene cosas positivas, también hay cosas negativas, y yo soy de creer muy fuerte en ese equilibrio, de que no todo lo bueno es malo, ni todo lo malo es bueno. Sí, en lo cual nos hace falta también... la madurez política y el criterio técnico para llevar un debate con altura. Esa madurez que tú bien señalas tiene que ver con el reconocer las capacidades del otro y los logros del otro. Entonces, no se trata de tapar todo lo que hizo un gobierno, sino de sostenerlo, porque lo que hacen los gobiernos en los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, yo voy a resaltar algo que está pasando en Puerto Viejo y en Guayaquil. En Guayaquil, el alcalde de Guayaquil está ejecutando proyectos que dejó avanzado el socialcristiano, porque son proyectos financiados con el dinero público. Es dinero de los ciudadanos, no puedes decir que todo está mal. Lo mismo está pasando en Puerto Viejo. El alcalde de Puerto Viejo le está dando continuidad a los proyectos que estaban ya diseñados, que tenían estudios, los está ejecutando. Eso es ahorro de tiempo, es ahorro de recursos públicos, es mantener la agenda. Exactamente. Entonces al Ecuador nos hace falta esa madurez que tú señalas, de reconocer lo positivo en el otro para seguir avanzando.
Entonces, si yo hago de ti un cuco, llega un momento que te victimizo. Te haces mártir. Sí, y hemos martirizado al correísmo. Yo lo he dicho años atrás, Moreno es el culpable de que el correísmo sea tendencia política. Wilmer, yo quiero agradecerte. Realmente me encanta dialogar contigo, pero por cuestiones de tiempo tengo que decirte gracias. Me y la puerta, sí, las puertas de Radiovisión siempre abiertas para ti. Un abrazo. Un abrazo para ti y para los radioescuchas. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 con 10, increíble. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con más información.